Bienvenidos a la segunda jornada de este seminario. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos dos sesiones más. La primera sesión, como habréis visto en el programa, versará sobre la importancia de la geometría en la construcción tradicional y en la arquitectura tradicional, pensando en que la arquitectura había sido siempre un arte de geómetras. Y tenemos varias conferencias al respecto, tratando además sobre la importancia de la geometría desde distintos aspectos de la arquitectura y de la construcción. Después, la segunda sesión del día tratará sobre formación en oficios e incluirá también algunas conferencias más teóricas sobre estos temas que estamos tratando en el seminario. Os dejo ahora con José Miguel Merino, catedrático emérito de esta escuela, maestro de muchos de los que estamos aquí y maestro mayor del Alcázar de Segovia. Gracias, José Miguel. Bien, muchas gracias por invitarme a participar en estas jornadas. Y voy a hablar dentro del tema de la geometría en la arquitectura. Indudablemente toda la arquitectura ha sido geometría. Voy a hablar de la metrología, una ciencia que olvidamos con frecuencia y que a la cual en esta escuela no se le ha dado ninguna importancia. Yo me he hartado en los cursos de los másteres de restauración de hablar de metrología y enseñarles a los alumnos a medir los edificios de acuerdo con la medición creadora, es decir, de acuerdo con el sistema de medidas que fue construido ese edificio, porque de esa manera vamos a entender lo que es ese edificio, vamos a entender la esencia del edificio. Esa práctica tan común hoy día de traducirlo todo al sistema métrico decimal está bien, porque nos sirve para saber valorar, cuantificar el edificio, nosotros estamos acostumbrados con lo que es un metro, pero sin embargo esto es una práctica que a la larga no nos va a enseñar realmente determinados aspectos que eran muy fundamentales cuando se construyó el edificio. Voy a poner una serie de ejemplos, dado que tengo muy poco tiempo y tengo por ahí un censor con tarjeta amarilla y tarjeta roja, estas cosas tremendas. Y voy a poner unos ejemplos. El primer ejemplo voy a centrarlo en el Panteón de Roma, Panteón que lo conocemos todos y estamos hartos de ver imágenes del Panteón. Bueno, estos son los dibujos de Fletcher. El libro de Fletcher, por el cual anda en Inglaterra por la edición número 20 o cosas así. En España tenemos una sola edición. Pero el libro de Fletcher se ha ido cambiando según las traducciones que se ha hecho, acomodando la metrología de los edificios que dibuja Fletcher a la metrología del lugar. Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la versión inglesa y acota el Panteón, que siempre se nos habla de que si tiene tantos metros, que tiene 43 metros de diámetro, bueno, eso lo sabemos que es una dimensión realmente tremenda. Esto, si lo medimos en pies anglosajones, resulta que tiene 142 pies y 6 pulgadas. Entonces, una medida pues, un poco absurda, un poco rara, ¿no? Si vamos a la versión española, la versión española nos da 43,30 metros. También es una dimensión, bueno, a la cual estamos más acostumbrados nosotros, estamos muy centrados en ese, porque toda la carrera la hemos hecho en metros y vemos que, bueno, es una dimensión colosal, ¿no? Podría comparar con las catedrales que la catedral de Toledo, por ejemplo, tiene 14 metros la nave central. Bueno, esto tiene más del doble. Pero si en vez de coger los dibujos de Fletcher nos vamos al dibujo de Canina, el dibujo de Canina nos acota el Panteón de Roma, nos lo acota en pes, es decir, en pies romanos, que es la medición creadora, es la medición en la cual se creó el Panteón de Roma. El pes, el pie romano, mide 29,57 centímetros. Hay pequeñas variaciones, pero en fin, Roma, dentro de su unicidad, en todos sus aspectos, en su cultura y en sus códigos estéticos, bueno, pues tuvo una unidad metrológica, que es el pie del cual han derivado luego todas las otras medidas que se han utilizado a lo largo de la Edad Media en Europa.
Bien, si nosotros medimos el Panteón de Roma de acuerdo con la medición creadora, de acuerdo con el pes, con el pie romano, nos encontramos con que, primero, que se ha medido mal el Panteón. El Panteón se ha medido mal porque se ha medido la circunferencia interior. A la hora de medir un edificio, lo que no podemos es medir de cara a cara, un edificio columnario. Un edificio columnario hay que medir de eje a eje, que es como se ha construido, de eje de columna a eje de columna. Y el círculo máximo que pasa por las columnas del Panteón, por estas columnas que abren a estas exedras, este círculo mide 44,36 metros. Medida también absurda, pero que traducido a la medición creadora, traducido a pies, a pex, son 150 pies. 150 pies. Y eso sí que es una medida entera, racional, lógica. Además, que tiene simbolismo, porque muchas veces los números que se utilizaban en la construcción, la construcción de los edificios, tenían un simbolismo, tenían un número, el 150. Si bien el sistema metrológico romano es sexagesimal, sin embargo, ellos usaban, para la contabilidad, usaban el sistema centesimal o decimal. Y el 150 es la suma de los 5 primeros números naturales multiplicado por 10. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15, por 10 son 150. Y luego vemos cómo todas las otras dimensiones son números enteros. Las columnas medían 5 pies de diámetro, estas exedras 20 pies de diámetro, estas 4 exedras son 33 pies, que son 11 varas. En fin, todos estos son números lógicos, son números racionales, son números fáciles de interpretar. Bueno, si damos un salto, pasamos a la Edad Media. He puesto aquí dos monasterios. El monasterio del Escaldes-Dieu, que está en el Béarn, en el sur de Francia, y el monasterio de Sacramenia. El monasterio de Sacramenia era filial del monasterio del Escaldes-Dieu. Y ya sabemos el don de la filiación, como los monasterios, al ser filial de otro monasterio, pues se acomodan o copian la formalidad del edificio. El desgraciado monasterio de Sacramenia hoy día está desmembrado y está en Miami, en North Miami Beach, está reconstruido, mal reconstruido además el claustro del monasterio de Sacramenia. Bueno, si los medimos estos dos claustros, el claustro del Escaldes-Dieu y el claustro de Nuestra Señora de Sacramenia, vemos que el claustro del Escaldes-Dieu mide 32,16 metros. Y sin embargo, el claustro de la iglesia del monasterio de Sacramenia, el claustro del monasterio de Santa María de Sacramenia, mide 27,86, es decir, es mucho mayor el claustro del Escaldes-Dieu que el claustro de Sacramenia. Sin embargo, vamos a medirlos en su medición creadora. Lo vamos a medir en su medición creadora y nos encontramos con que el claustro del Escaldes-Dieu mide 100 pies de lado, de acuerdo con el módulo con el que fue construido, que fue el pie carolingio. El pie carolingio son 32,16 centímetros y mide 100 pies de lado. Y el claustro del monasterio de Sacramenia, construido en pies castellanos, mide 100 pies de lado. Que el pie es de 27,86. En un caso, la unidad metrológica es 32,16 y en otro es 27,86. Y sin embargo, los dos claustros son iguales, miden lo mismo, conceptualmente miden lo mismo. En la realidad tienen una dimensión diferente, porque se han utilizado unas medidas diferentes, unas unidades diferentes. Y esto no es nuevo en el caso del Escaldes-Dieu. Esto ya aparece en el claustro, esta dimensión ya aparece en el plano de Sangal. El plano de Sangal, que es allá por el año 822, 823, nos encontramos con que el claustro ya mide 100 pies. 100 pies que eran pies carolingios, eran pies de otra. Los pies han ido variando según las localidades, según las regiones, pero ya aparece en el claustro del plano del Sangal, que es el prototipo de lo que, consecuencia de aquel de Sínodo de Aquisgrán, es el que va a marcar. No se va a seguir siempre exactamente esto, pero es muy frecuente. He medido muchos claustros y me he encontrado con que el claustro mide o 99 o 100 pies.
y el Prado mide 70 pies. El Prado es y esto nos lo dice Villard de Jonecourt, nos lo explica muy bien cómo se traza un claustro, y están construidos los claustros de acuerdo con lo que se llama la medida cierta, es decir, raíz de 2. Si nosotros multiplicamos 70, que es lo que mide el lado del Prado, lo multiplicamos por raíz de 2, nos da 99, que bueno, con pequeñas variaciones es 99, 100, depende de los monasterios. Bueno, voy a hablar de una experiencia que he tenido y todavía sigo, porque es una empresa en la que llevo trabajando algún tiempo, que es una reconstrucción de una sala capitular en California, al norte de California. Aquí tenemos a William Randolph Hearst, loco maniático que se dedicó a comprar arte durante toda su vida, que luego al final tuvo que malvenderlo, que llegó a comprar hasta 9 claustros, que pensaba hacer un museo en Berkeley. Berkeley era una donación de su madre a la Universidad de California, y ahí quería hacer lo mismo que estaba haciendo por las mismas fechas Rockefeller en los cloisters, con los claustros de Barnard. Él quería hacer un gran museo y trasladar una serie de claustros que hoy día están desperdigados, están en Bahamas, están en México, están en diversos sitios, y hay otro está, por supuesto, el de Sacramento, que está en Miami. Bueno, el monasterio de Óvila iba a estar no en este complejo museístico, sino en su casa en Wintun, al norte de San Francisco. Y él compra este monasterio, el monasterio de Óvila, un monasterio cisterciense ya tardío, también filial del Escalets-Dieu, y les enseño estas fotos de don Leopoldo Torres Balbás, les enseño fotos del interior. Hay muy pocas fotografías. El interior de la sala capitular, que es lo único que queda de alguna manera, y pongo de que queda lo pongo entre comillas. Bueno, Arthur Vine era su agente, le hemos visto ahí a Arthur Vine, que no he hablado de él, no hay tiempo, pero en fin, este es el plano que hace Arthur Vine sobre el monasterio, que lo desmonta entero y se lo lleva en 12 barcos, se lo lleva a California, ya cruzando el canal de Panamá. Esto fue el año 30, el año 1930. Nunca llegó a hacer nada con él, se arruina Hearst, y aquí tenemos los planos que levanta, que no los levantó él, sino un auxiliar, Walter Stahlberg, un ingeniero que era auxiliar suyo, y estos planos están levantados en pies y pulgadas anglosajonas, claro, pero el edificio había sido construido con otra metrología, había sido construido con pies castellanos, como luego pude comprobar. Bueno, estos son los planos, no eran planos muy buenos, eran planos más bien de identificación de piedras para la numeración de piedras. Aquí tenemos los planos tengo muchos planos, estos sí he conseguido los planos originales que se hicieron, pero son planos que daban muy poca calidad y muy poca información a la hora de hacerla. Bueno, el caso es que él acaba regalando el montón de piedras que tenía en 5 almacenes, que aquello era 5 almacenes en el puerto de San Francisco. Se lo llega un arreglo con Fleisacker, que era el alcalde de San Francisco, no puede pagarle el alquiler de los almacenes, le regala las piedras van al Golden Gate Park, quedan allí, se queman los embalajes, y ha estado durante 70 años, han estado las piedras tiradas en el Golden Gate Park. Y finalmente, hace ya 20 años, parece nada que fue ayer, pero hace 20 años, unos monjes al norte de San Francisco, en una localidad muy cerca de Chico, al lado de Sacramento, compran las piedras, piden las piedras para unos monjes cistercienses, precisamente, de un monasterio que se llama New Clairvaux. Piden las piedras para reconstruir allí en su monasterio. Bueno, yo había estado estudiando esto cuando mi tesis doctoral, me llamaron para ver que les ayudara a la identificación de las piedras. Estuve trabajando con la doctora Burke, que ha muerto recientemente, la pobre mujer, sin ver terminada una empresa que ella impulsó, que era la reconstrucción de la sala capitular, que era lo único que se podía
salvar de aquel montón de piedras, porque se habían perdido las demás. Los guardas, los jardineros habían utilizado piedras, los estudiantes de arquitectura se habían llevado capiteles. Bueno, aquello fue tremendo. Y bueno, hicimos un acotamiento de lo que pudimos, con una señalización de las piedras, intentando llegar a hacer una reconstrucción. Con un dinero que había dado la Hearst Foundation. Se acabó el dinero de la Hearst Foundation, aquello se acabó, y años después es cuando los monjes piden las piedras y van al monasterio de New Clairvaux, al norte de, como digo, al lado, en la localidad de Viña, al lado de Chico. De los 12 barcos que salieron de España con las piedras, a New Clairvaux llegaron solamente 17 trailers. Se habían perdido todo eso y solamente teníamos ya el 40% de las piedras para la reconstrucción. Bueno, esto fue el primer intento de recomposición de los arcos. Esto era el proyecto que empieza un arquitecto americano, un proyecto para la iglesia, y colocar aquí la sala capitular. Pero él no se entendía con aquello, porque él medía en pulgadas y claro, no le salían las cosas. Me llamaron, mira, aquí es como iba a estar situada, con un pequeño nartes delante, iba a estar situada la sala capitular, que es de unas dimensiones enormes. Bueno, yo le hice el levantamiento, me vine a Óvila, hice el levantamiento de los restos que quedaban, y con estos, un levantamiento bastante exacto, ya con láser, con topógrafo y demás, hacer un levantamiento para poder medir de verdad qué es lo que medía la sala capitular. Y claro, yo me encontré que él medía, el arquitecto que yo no podía dirigir la obra, no tenía ni licencia, y además, bueno, es un lío trabajar en California con los problemas de los proyectos por protección contra los terremotos que hay que tener. Bueno, es tremendo. Bueno, pero en fin, yo hice todo el tema de la metrología, de la composición, de darle los planos. Yo veía que él medía y daba a intercolumnios, daba 16 pies y 2 pulgadas y un cuarto de pulgada, y las extremas daba 15 pies y una pulgada y un quinceavo de 16avo de pulgada. Bueno, esto era de volverse loco. Allí había un cantero alemán que además había estado trabajando en Siria, que trabajaba muy bien con la metrología oriental. Pero claro, esto no se enteraba porque no se podía cuadrar. Yo se lo traduje, le dije: o trabajamos en metros o trabajamos en pies castellanos. Vamos a trabajar en pies castellanos. Empezaron a trabajar en pies castellanos y ahí sacamos con que la nave, el portal, esto es el frente, el portal, el cuerpo central medía 17,33, los dos extremos 16,33, es decir, 16 pies y un tercio de pie, 17 pies y un tercio de pie, y 16 pies y un tercio de pies, en total 50 pies salían clavados. Y esto sí que es una medición, una medida lógica, una valoración lógica. Y a partir de ella hicimos toda la valoración eran como ven, no es una sala capitular clásica. La sala capitular clásica suele tener 9 campatas, 4 columnas centrales, pero esta es esta era la segunda sala capitular después de la de las huelgas reales, que es la sala capitular más grande de España. Esta era la más grande. Una copia de esta es la de Monsalud de Córcoles, pero es una copia reducida, es un tercio menor que bueno, pero ya con esta metrología conseguimos recomponer y fue encajando todo fue encajando perfectamente. Bueno, aquí volvemos, lo mismo los radios. Bueno, el radio era 10,75, este radio eran de este arco eran 16, en la altura de estos son 5,5 pies, 7 pies, pie y medio, 4,5, es decir, medidas, números que son lógicos. Luego de altura, una altura muy considerable tenía, y con 41 pies, muchas veces múltiplo de 3. Bueno, ¿por qué es múltiplo de 3? No es por nada especial, sino porque la unidad de medida realmente es la vara.
vara, y el pie es la tercera parte de la vara. Pasa que se utiliza el pie porque es como medida más fácil de manejar. Hubo que utilizar esto es una anastilosis en la que ha habido que utilizar mucha piedra nueva. Nos encontramos con que nos faltaba cerca del 60%, solamente teníamos el 40% de las piedras. Pero en fin, se ha hecho con un buen cantero que ha hecho, diferenciando muy bien la labra, aprendió a que la labra no había que hacerla con trinchante, sino que había que hacerla, en este caso, con bujarda, para que se pudiera diferenciar bien lo que era la piedra original de lo que era la piedra nueva. Bueno, aquí tenemos el interior de la sala capitular, que no está terminado, falta colocar el pavimento, falta hacer una armadura de madera que he proyectado para una especie de artesonado, no es artesonado, es una armadura plana, pero bueno, y hoy día lo utilizan los monjes. Y finalmente, 2 minutos, quiero decir 2 cosas sobre este claustro que apareció en España, saltó a la prensa a un visionario que había encontrado un claustro, y que ese claustro además era el claustro de la catedral de Salamanca. Bueno, un claustro románico, el claustro y esto lo había comprado un millonario alemán, Einhorn, y ante la polémica, yo vi el claustro, que lo había publicado yo ya en un libro antes, este claustro, y yo decía que ese claustro me olía muy mal, olía muy mal ese claustro. Solo lo había visto en fotos. Me invitó el dueño del claustro, me invitó a su casa, me llevó allí a Palamós, donde lo tenía instalado, para que lo viera. Llegué y se me cayeron a los pies. Vi que yo dije, esto es más falso que Judas, esto es una imitación. Y bueno, pues ¿qué es lo que hice después de analizarlo, verlo, como no tenía ni huellas de labra ni nada? Pues fue medirlo, y lo fui midiendo, y cuál no sería mi sorpresa cuando comprobé que estaba construido en metros. Y dije, mire, esto es rotundo, esto es la prueba del 9 o la prueba de la rana. Esto demuestra clarísimamente, bueno, la dimensión, la distancia a eje de columnas, que es como hay que medir, no de base a columna a base de columna, sino de eje a eje, 20 pies, 2 metros, de altura 4 metros, los capiteles sean 50 centímetros, el podio 30 centímetros, bueno, sí. Le dije, él se quedó tan contento porque lo que no quería era que fuera auténtico, además, para que no le dieran la lata visitándolo. Bueno, una visión muy rápida de la metrología, pero la metrología, para los que no estén convencidos de ello, convénzanse, es fundamental para el tratamiento de monumentos antiguos. Muchas gracias.